Escuchan Minuto 60. Esta es la W, entonces el tema del glifosato. Vamos a seguir con el viaje del presidente a Honduras, pero antes, por supuesto, nos vamos con este debate que se abre del glifosato por cuenta de las declaraciones del ministro de Defensa rectificadas por el presidente de la República. Laura Daniela, en el Congreso, ¿qué lectura le dan a esto? Julio, pues sí, vamos al Congreso para hablar de nuestro tema del día. ¿Debe volver o no la fumigación con glifosato en Colombia? Para eso nos conectamos hasta ahora con la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. Bienvenida a la W. Hola, buenos días. Un saludo para ti, para toda la mesa, para la audiencia que nos acompaña hasta ahora y muchísimas gracias por la invitación. Y también saludamos hasta ahora al representante Juan Espinal del Centro Democrático. Bienvenido, representante. Laura, muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo de la W y a todos los colombianos y a la senadora Esmeralda. Un saludo. Senadora Hernández, el presidente Petro dijo que no habrá glifosato. En todo caso, por lo que dijo el ministro de Defensa, pues queda en el ambiente que sí es una posibilidad. Senadora, ¿cómo explicarle a las bases del petrismo, a las comunidades afectadas por glifosato, que ahora su gobierno, el que eligieron, pues contempla reactivar su uso? Pues bueno, Laura, yo creo que hay que hacer primero varias precisiones. El presidente Gustavo Petro ayer lo aclara frente a una afirmación que hace el Ministerio de Defensa, pero que tiene unas diferencias profundas y de fondo. La erradicación con aspersión aérea con glifosato, de hecho, así se quisiera, en este momento no se puede hacer. Es una técnica que está prohibida prácticamente desde el año 2016, cuando la Corte Constitucional se pronuncia y establece una serie de medidas que hacen prácticamente imposible su aplicación. De hecho, está suspendida desde el año 2016 esa práctica. Creo que la línea del presidente Gustavo Petro siempre ha sido absolutamente clara y enfática, con base en prueba científica y en prueba histórica de la fallida práctica de la fumigación con glifosato frente a una lucha real y verdadera contra las drogas en Colombia, y que ha sido reconocida por el mundo e incluso por los Estados Unidos, primero por todas las altísimas consecuencias que tiene en la salud humana, que tiene en temas ambientales y que tiene también frente a la afectación a especies animales que se han visto afectadas por la implementación de esta técnica, que no tiene absolutamente ningún control y que además ha resultado ser muy cara económicamente, es decir, con unos costos altísimos en términos económicos y con una muy nula efectividad sostenida en el tiempo. Eso nos lo ha comprobado la historia colombiana durante más de 2 décadas en las que se aplicó el glifosato y se utilizó el glifosato, versus una política de sustitución voluntaria que inicia en el periodo de Juan Manuel Santos, que tiene un periodo que fue muy exitoso, que nos demostró que la sustitución voluntaria efectivamente garantizaba que no hubiese un efecto globo, que no hubiese un desplazamiento de los cultivos y que la tasa de resiembra en algún momento incluso llegó al 0,8%, pero la tasa sostenida de resiembra fue del 5,4%, mientras que con la erradicación forzosa a base de glifosato se llegaba incluso a unas tasas de resiembra del 65% con un efecto globo que hacía que finalmente los campesinos y las personas que se veían obligadas a participar, digamos, de esta actividad, que es de la siembra de coca básicamente, pues tuvieran prácticamente una característica de nómadas que se desplazaban alrededor del territorio pero que no disminuían las hectáreas. En eso ha sido absolutamente claro el presidente, y yo creo que ayer con la aclaración que hace el ministro de Defensa de manera pública y con la aclaración que hace el presidente, lo ratifica. Aquí la línea es la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que además ha sido reconocida internacionalmente, incluso por la Comisión Bicameral de Estados Unidos, como la estrategia exitosa de la lucha contra las drogas, por supuesto articulada con una estrategia de desarticulación del crimen y de las bandas organizadas, y con temas de incautaciones como las ha hecho el presidente Gustavo Petro. ¿De qué se hablaba ayer cuando se anuncia que el ministro ha dicho que vuelve el glifosato? Yo creo que aquí hay que hacer la claridad porque la gente está confundida. La erradicación con fumigación aérea está prohibida y este gobierno no la va a hacer, y eso tiene que quedarle claro al país y a la ciudadanía. Hay una estrategia que es la estrategia de erradicación manual, que es el programa PECAT, que es un programa que siempre ha existido, que significa que
Hay una sustitución voluntaria, que es la estrategia principal y es en la que se han dado y se ha avanzado en este gobierno con esa línea y con esos acuerdos con las comunidades. Y esa sustitución voluntaria está acompañada y siempre ha estado acompañada. No es un tema nuevo, es decir, no es que se vaya a hacer desde ahorita, se vaya a empezar, de una erradicación manual, terrestre, localizada, controlada, con unas muy bajísimas tasas de uso de glifosato, que recordemos el glifosato también se utiliza lamentablemente para incluso para la mayoría, digamos, de siembras de agricultura, y que viene acompañada a la sustitución a la sustitución voluntaria, y tiene que ser concertada con las comunidades de acuerdo con el acuerdo de paz. Entonces es controlada y hace parte de un acuerdo que se hace con ellos para acabar con la hoja de coca en sitios localizados y como parte de la sustitución voluntaria. Sí, senadora, permítame no va a volver la erradicación con glifosato. Permítame preguntarle al representante Espinal. Representante, ¿usted está de acuerdo en que el gobierno Petro considere reactivar el uso del glifosato? Porque es que es lo que ha pedido la oposición prácticamente desde que inició este gobierno. ¿Cuál es su opinión? Pero lo primero es que me preocupa que yo veo al ministro de la Defensa con una muy buena intención de tomar decisiones, pero por otro lado al presidente de la República desautorizando las intenciones y las acciones que quiere implementar el ministro de la Defensa. Incluso esta semana me llamó mucho la atención que el ministro de la Defensa reconoció que Colombia, en un momento de ser un Estado fallido, fue la seguridad democrática quien realmente sacó adelante el país. Hay que recordar que el glifosato es el herbicida de más amplio espectro vendido en el mundo. A nivel mundial se utilizan aproximadamente 800.000 toneladas de glifosato. En el 2020, el glifosato que se usaba en nuestro país era para cultivos ilícitos en un 95% y 5% para cultivos ilícitos. Se utiliza en cultivos como café, banano, maíz, papa, soya, arroz, azúcar. Entonces, para los cultivos es bueno, pero para erradicar y para acabar con la cocaína, pues es malo porque pone en riesgo la vida de la ciudadanía. Y también hay que recordar algo bien importante. Nosotros en Colombia, desafortunadamente, estamos nadando en coca. De acuerdo a la oficina de la ONU, nuestro país tiene más de 250.000 hectáreas, el último informe. Y yo creo que el ministro ayer dio unas declaraciones sensatas en un momento donde nosotros estamos posiblemente en la vía de ser desertificados por los Estados Unidos por la falta de combatir la cocaína, que es el combustible de los bandidos. Pero a mí me preocupa también esa falta de diálogo. Yo estaba escuchando acá antes de la entrevista la mesa, la falta de diálogo y de ponerse de acuerdo entre el presidente con sus ministros. Pero miren, la aspersión aérea fue una decisión de suspensión. Si bien hay conceptos de la Corte Constitucional de suspensión bajo los acuerdos de diálogo entre Juan Manuel Santos y las FARC. Y cualquier presidente en cualquier momento puede tomar la decisión de utilizar el glifosato y de llevarlo también vía aspersión aérea. Yo creo que es interesante dar el debate, pero un debate técnico, un debate científico. Hay informes que establecen que no es riesgo, que no genera cáncer. Y vuelvo y repito, se utiliza en diferentes cultivos como café, banano, maíz. O sea que el glifosato es bueno para los cultivos, pero de acuerdo al gobierno es malo para erradicar la coca, que realmente nos tiene invadidos en el país y que nos está poniendo en riesgo ante una posible desertificación por no ser efectivos y eficientes en la lucha contra el narcotráfico. Sí, senadora Esmeralda, pues yo quiero volver justamente a eso que estábamos escuchando, porque el presidente siempre ha insistido en no utilizar el glifosato. Sin embargo, que volvamos a esto no significa que se perdió esa guerra contra las drogas. ¿Ustedes no admiten que definitivamente pues ya estamos en un escenario en el que perdimos esa guerra? No, Laura, es que yo creo que por eso vale la pena la aclaración que yo hago desde el comienzo. Aquí no se va a volver, y es una línea de este gobierno, a la fumigación aérea con glifosato, entre otras cosas, porque no se cumple con los requisitos de la Corte Constitucional. Y yo creo que aquí hay que hacer una claridad. Representante, un saludo cordial, no lo saludé al comienzo, pero hay que hacer una distinción enorme. O sea,
nosotros reconocemos, y yo particularmente reconozco, que el glifosato en cualquier medida es nocivo, pero también hay que reconocer que es ampliamente utilizado en la agricultura, pero es que hay dos diferencias enormes. Cuando uno lo utiliza en la agricultura, lo utiliza de manera localizada, terrestre, de manera controlada y en unas dosis que por supuesto son aceptables por la Organización Mundial de la Salud y que son aceptables internacionalmente y en todo el mundo. Cuando se hace aspersión aérea con glifosato, lo que hacen es descargar de manera descontrolada, de manera aérea, sin tener en cuenta incluso variables como el viento y como las temperaturas, que hacen que el glifosato no caiga primero donde tiene que caer, que inunde absolutamente todas las áreas aledañas a los cultivos sembrados con coca, que contamine fuentes de agua, que contamine otras áreas que incluso ni siquiera, y está demostrado, ni siquiera en muchos casos han pertenecido a territorio colombiano. Ustedes recuerden ese litigio que hubo contra Colombia por parte de Ecuador, en el que nos tocó pagar una compensación por más de... Senadora, pero es que el señor ministro de Defensa ha dicho precisamente que ese uso de glifosato sería terrestre y manual, no como usted lo está diciendo. Así es, claro, pero es que es que hay que tener una claridad. La sustitución, y no es en este gobierno, es incluso desde la época del acuerdo de paz y con Juan Manuel Santos, la sustitución voluntaria, que es concertada con la comunidad, requiere un mecanismo de erradicación de la coca y se ha hecho, incluso se ha hecho en pilotos y demás. Es que no es que lo vaya a hacer al presidente Gustavo Petro ahorita. Cuando se hace sustitución voluntaria, ese mecanismo para la erradicación, el uso de glifosato, pero terrestre, localizado y que llega directamente a la mata en unos porcentajes muy bajos que no tienen absolutamente nada que ver con la discusión nacional y mundial que se ha tenido frente al uso del glifosato para o como estrategia principal para la erradicación. Esto es una cosa completamente distinta y además es concertada con la ciudadanía. Se ha hecho desde siempre y es lo que establecen los estudios previos que los medios y que ayer salen a la opinión pública y que aclara finalmente el ministro de Defensa. Eso es otra cosa completamente distinta. No, senadora, es que desde el principio y nosotros aquí desde las 5 de la mañana hemos estado hablando de fumigación terrestre y manual. Aquí en ningún momento se ha hablado de que se va a retomar, como usted ya lo ha dicho, que está prohibida la aspersión aérea. Y representante Juan Espinal, justamente mi pregunta va en el sentido de que precisamente estamos con el fantasma de la desertificación. Entonces, ¿usted cree que precisamente el gobierno acude a esta solución de la fumigación terrestre, repito, con glifosato y de forma manual para lograr esas metas que se necesitan para lograr también de mano esa certificación de la lucha contra el narcotráfico? Así es, mire, 2 puntos. Primero, estoy de acuerdo y hay que dejarlo claro. Aquí estamos hablando que el ministro estableció que la utilización del glifosato y la erradicación será terrestre, manual y no aérea. Yo creo que en ese punto estamos todos claros. Más allá que yo ponga sobre la mesa y sobre la opinión pública, que sería interesante abrir el debate de la aspersión aérea. Lo segundo, también es claro que de acuerdo, y repito, al informe de la ONU, nosotros en Colombia entre el 2022 y el 2023 pasamos de tener 230.000 a 253.000 hectáreas de coca. Una producción potencial pasando de 1.738 toneladas métricas anuales a 2.664 toneladas métricas anuales. La cocaína es el combustible de los bandidos, de los narcotraficantes, y yo creo que el gobierno sí tiene que estar preocupado ante una posible desertificación. Nosotros somos el país que más producimos coca. Esto es un mensaje muy negativo. La erradicación manual no ha dado un buen resultado. El expresidente Uribe entregó un país con 47.000 hectáreas de coca y hoy tenemos 253.000 hectáreas de coca. En este gobierno hasta este gobierno hemos aumentado en un 400% y yo creo que eso es un muy mal mensaje para la comunidad internacional y estamos fallando en algo. Entonces hay que tomar decisiones contundentes, decisiones que den resultados y también cuáles son todos los cultivos lícitos para sustituir la coca que realmente está en el campo colombiano para darle oportunidad a nuestros campesinos y también enviar un mensaje a la comunidad internacional, pero no viene funcionando. Entonces el interrogante es al gobierno qué le está ocurriendo cuando habían tantas promesas en la lucha contra las drogas, pues que realmente no le han funcionado, y creo que el ministro, que es un hombre bien intencionado,
que conoce la fuerza pública porque portó el uniforme, como lo escuchamos esta semana en el Congreso de la República, lástima que no nos dejaron terminar el debate de control político de seguridad, tiene buenas intenciones. Ojalá el presidente Gustavo Petro no lo frene, porque al parecer al gobierno del presidente Petro la seguridad realmente poco le importa y lo ha ubicado en el último renglón de importancia de los temas de gobierno. Sí, pues es el representante Juan Espinal del Centro Democrático. Le agradecemos por conectarse hasta ahora, y también a la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico sobre la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.